Bueno, les decía que en el caso, digamos, de esta propuesta, el eje de llevar la contabilidad de una biblioteca es un proyecto de un cuatrimestre y lo que se presenta como secuencia es una clase de 3 horas. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, mejor. Ok, bueno, entonces les decía, es importante que cuando ustedes presenten la secuencia de la clase quede claramente definido cuáles son los contenidos que se van a trabajar. Yo ahí les hice una, digamos, cuando yo rayo es que, digamos, que tiene que ver con la cuestión de la redacción. Aproximadamente los contenidos serían de interés de los alumnos ante el proyecto y los temas que plantea que se van a trabajar son cuentas contables, concepto de importancia. Bueno, tienen que ser presentados como contenidos, ¿sí? O sea, contenidos, cuentas contables, concepto de importancia, ¿no? Interés de los alumnos en la participación, o sea, falta en desarrollar ahí cuáles son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Bueno, después empieza el desarrollo de la clase, dice... La docente presentará una propuesta, llevar la contabilidad de la Biblioteca Popular del Barrio durante un mes. Comienza la clase con la propuesta presentada y consultando a los alumnos si les parece una buena propuesta, qué opinan, les gustaría afrontar este desafío, cómo creen ustedes que deben prepararse para tal fin, qué elementos de la contabilidad son necesarios como herramientas contables, qué conocimientos deben tener, qué deberían indagar, investigar respecto a la biblioteca para comenzar con esta propuesta. Entonces yo les puse al grupo, las preguntas son muy interesantes, todas las preguntas son muy interesantes, pero ¿no será mucho? ¿Qué opinan ustedes? Porque es el inicio de la clase, se supone que es la primera clase. Escucho. En realidad es la primer clase Sí, de ese tema, porque ya se sí, viene construyendo muchas de las cosas de las cuentas ya se vienen construyendo. bien, Entonces, como que los chicos ya están en tema. bien, bien. Cuando uno hace un inicio, porque lo que ustedes van a hacer va a ser la presentación de poder llevar el estado contable de la biblioteca, ¿no es cierto? Va a ser la Sí, clase profe. disparadora. Sí, Sí. Entonces, si va a ser la clase disparadora, recuerden que tenemos que tener en cuenta la secuencia y cuál es el objetivo, ¿no?, que tenemos. Por eso es que quizás a la clase, porque lo que está definido acá son, digamos, las capacidades, ¿no?, del proyecto en general, ¿no? Por acá se definan objetivos, que no sé yo si esos objetivos que se señalan más abajo son los de la clase, porque no me queda claro ante tanta pregunta. Yo les puse, las preguntas son muy interesantes, pero en este momento, ¿son adecuadas todas esas preguntas? ¿Cuáles serían las más relevantes? Porque con todas esas Porque preguntas que se hacen, ¿qué se piensa, o sea, qué se piensa hacer con todas las respuestas de los alumnos? ¿Qué es lo que los alumnos lo que hacen una pasa, vez que dan las profe, respuestas? Sí, es que es algo introductorio también porque es la presentación de ese proyecto. bien, Entonces es como la charla bien. que se le está dando a los chicos y es ese momento de compartir y de presentar todas las preguntas que ellos creen necesarias con los conocimientos que ya tienen, que vienen trabajando en las clases anteriores. Bien, que entonces quizás habría que ordenar las preguntas, porque hay como muchas Bien, preguntas, ¿no? Pero si lo que yo quiero es esta, la última, esta, la resalto con un color celeste, ¿qué deberían indagar e investigar respecto a la biblioteca para comenzar con esta propuesta? Porque la idea es llevar la contabilidad de la biblioteca, ¿no? Entonces, claro, como que esa sería la respuesta disparadora. quizás es la pregunta. La pregunta. Y a partir de esa pregunta disparadora, ¿no?, de qué creen ellos que deben indagar y demás, quizás se podría como armar toda la clase. O si no, ¿no?, pensar que es una revisión de las otras cuestiones, porque si no queda como muy complejo.
Y después se señala como objetivo, articular los conceptos con las técnicas, métodos y valores, que no sé qué significa. Visualizar la organización de la misma, no sé de qué están hablando, ¿de la biblioteca? Sí, profe, de la biblioteca. Bien, recuerden, cuando yo formulo un objetivo, el objetivo en la redacción tiene que estar claramente especificado el verbo y el contenido. Tal cual, profe, perdón, no nos dimos cuenta. ¿Se entiende? Porque si no, no se entiende de qué se está hablando. Articular los conceptos, ¿cuáles? Con las técnicas, métodos y valores, ¿cuáles? Claro, serían los conceptos de las cuentas que se van a trabajar, con las técnicas, qué tipos de libros y registros se tienen que hacer, y cuáles son los métodos a utilizar, y no me queda claro bien eso de Entonces valores. quizás sería, claro, por eso, quizás sería utilizar adecuadamente los procedimientos, libros, cuentas, aprendidos en el espacio del curso para realizar la contabilidad de la biblioteca. Como objetivo del proyecto, ¿se entiende? Sí, profe, quedó re claro eso. Sí, profe. Por lo menos ¿Sí? yo. Porque recuerden que si nosotros estamos hablando, y esto es importante que porque si todos vamos a hacer una propuesta de este tipo, tiene que haber una coherencia entre el objetivo, el contenido y la secuencia de las actividades que yo voy a dar. Tiene que verse, ¿no? Si yo propongo enseñar este contenido en un contexto real, que significa que todas las cuestiones que yo aprendo en el curso de contabilidad me van a servir para llevar adelante la contabilidad de una biblioteca, entonces, ¿no? Los contenidos que yo dé tienen que estar en relación con esto, los objetivos tienen que estar formulados en relación con esto, y las actividades que formule también. Entonces, esos objetivos que serían los que habría que poner cuando señalan contenidos, después tendrían que señalar, ¿no? Acá los objetivos, por ejemplo, ¿no? Bien, eso ¿Sí? era De entonces, la profe, clase. tenemos que de la clase, todo lo mismo que hicimos con la planificación, pero de la clase. Claro, bueno, después dice... ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Porque esto, puesto acá así como está, no sé a qué están haciendo referencia. Dicen identificar la necesidad de realizar actividades extras para generar ingresos para solventar o afrontar otros compromisos. Claro, ahí si la biblioteca necesita hacer otro tipo de actividad para que le generen nuevos ingresos. ¿Sí? Claro, pero tienen que señalar que es la biblioteca. Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Claro, profe, lo que pasa es que nosotros lo expresamos, pero por ahí no lo ponemos bien. O sea, Bueno, no nos explayamos bien en la claro. hora de Bueno, escribir. por eso hacemos el ejercicio. Y con el tema de las preguntas, les digo una cuestión. El tema de la pregunta es una de las estrategias más difíciles para realizar, para que se quede, para que, digamos, se comprenda, y las preguntas se tienen que pensar también en una secuencia. Digamos, no un conjunto de preguntas donde salen como muchas cosas dispares y diferentes. Tiene que haber un orden o una secuencia, ¿no? De lo más simple a lo más complejo, de lo más cercano a lo más lejano, desde lo que sé, en esta indagación de lo previo, para ver, digamos, cómo esto previo me ayuda o no me ayuda para un nuevo saber. ¿Se entiende? Pero tiene que haber una secuencia y un orden y un criterio, digamos, en el armado de las preguntas. Porque si no son varias preguntas, ¿y qué yo voy a hacer con todas esas preguntas que me dan los alumnos? O sea, las respuestas que me dan. Porque después de esta última pregunta que dicen qué deberían indagar, investigar respecto a la biblioteca para comenzar con esta propuesta, el desarrollo se les brindará una explicación teórica de los conceptos que se verán en esta primera clase. Además, los alumnos deberán leer el material bibliográfico. ¿Cuál? Y responder las preguntas de un cuestionario para evaluar el grado de entendimiento de los conceptos. ¿Cuál?
es el cuestionario. Por allí después dicen patrimonio, concepto, cuentas, concepto, denominación, clasificación y su importancia en la administración contable. Bueno, yo deduzco que todos estos contenidos son los que se van a trabajar en esta clase y que van a estar en esa bibliografía y que van a estar en esas preguntas. Pero después yo vi acá que el tema, los contenidos de la clase eran cuentas contables, concepto de importancia. Todo lo otro Claro, está lo que dentro de pasa, cuentas contables. Claro, no. sí, está dentro de cuentas contables, exacto. Ajá. Es como que se desmenuzó más cuentas contables, es mucho más amplio el concepto y después se los fue desmenuzando en la cuenta patrimonio, Ajá. la cuenta, no sé, cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, que el patrimonio se desarma en esas cuentas, activo, pasivo, me da el patrimonio. Bien, ¿vieron cuando nosotros vimos contenido? ¿No? Una cosa es un contenido como tema amplio y otra cosa es definir claramente cuál es el contenido didáctico. Y en el contenido didáctico vos tenés que poner todos los contenidos, como me los estás explicando vos ahora. Perfecto, profe. ¿Estamos? ¿Mm? Entonces, preguntas, dice acá. Yo digo, ¿estas preguntas son el cuestionario? Porque después vienen unas preguntas que dicen, ¿saben qué es ingreso, egreso? ¿Contrajeron alguna deuda? ¿Qué es una cuenta de contabilidad? ¿En qué relacionan? ¿Con qué relacionan este término? ¿Estas son preguntas de sondeo de conocimiento previo o son las preguntas del cuestionario? De sondeo de conocimiento previo. ¿Ven? No está clara la secuencia. A ver, si yo en la clase esta les voy a decir nada más que vamos a tratar de llevar la contabilidad de la biblioteca, pero para poder llevar la contabilidad de la biblioteca tenemos que tener claro determinados conceptos, ¿no?, que tienen que ver con contabilidad, y que por eso el primer tema que vamos a trabajar va a ser patrimonio, concepto, cuentas, ¿no?, de ingreso, de egreso, etcétera, etcétera. Y entonces indago los saberes previos, saben lo que es un ingreso, saben lo que es un egreso, saben lo que es una deuda. Ese sería entonces el inicio de la clase. Si el centro de mi clase va a ser desarrollar estos contenidos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Después dice, se les brinda ejemplos de la cotidianidad bajándolos a ejemplos de situaciones reales. En esta instancia se genera una charla donde intervienen los alumnos y van consultando las dudas que se les presentan ante los nuevos contenidos. Una vez que ellos entendieron los conceptos de patrimonio y cuenta, ya se encuentran listos para pasar a la práctica. Es aquí donde se podría observar si entendieron o no los contenidos presentados. Bueno, ¿cuáles son las actividades concretas que realizarán los alumnos en esta clase de práctica? Pasarán a la práctica, dicen ahí. O sea, ¿cuál es la actividad que van a hacer ellos? Identificación de cuentas y ubicarlas, dónde irían, si van en activo, en pasivo. O sea, se les van a dar Ese ejercicios. tipo de actividades. Claro. Ajá, Sí. bueno, entonces hay que señalarlas. Porque si no, fíjense que en la secuencia de la clase hay un inicio que, digamos, como que engloba muchas cosas, desde lo que, si les interesa hacer el trabajo de la biblioteca, hasta el sondeo de todo lo que se vio anteriormente, después se presentan una serie de contenidos, después se hace otro sondeo de idea previa, entonces quizás habría que ver con cuál de las cosas me quedo. ¿Estamos? Y después dice, cierre. Genial, profe. Cierre. Se hace un breve repaso del contenido dado, consultando si quedan dudas para pasar a la clase siguiente. Después dice, de acuerdo a la respuesta del alumnado, la docente propone conformar grupos o comisiones para comenzar con la visita a la biblioteca y recabar información en base a la actividad que llevará a cabo. Se les sugiere indagar sobre cómo llevar la contabilidad, qué cuentas utilizan y toda información que les parezca relevante para tal fin. ¿Qué es lo que yo veo? Que con esta última pregunta tiene que, de alguna manera, tiene que ver con una primer pregunta que hicieron al principio, con esa que le puse Celestita, ¿qué deberían indagar?
Entonces, si yo les pregunto qué deberían indagar para investigar respecto a la biblioteca, yo podría haber armado una clase desde ahí y haberles dicho, bueno, se arman en grupo y a ver, ¿qué les parece? ¿Qué deberían indagar? Y el grupo A dice esto, el grupo B esto, en función de lo que saben, de los conocimientos que tienen y todo lo demás. Después socializan entre todos, ¿no? Y guiados por el profesor, arman la guía de cuestionario, de preguntas, de entrevistas, de observación, que van a ir a hacer a la biblioteca para indagar esos datos. ¿Está? Y ahí tienen una clase profe, armada. mucho más claro. Ahí tienen una clase armada. Porque si ustedes les piden que indaguen, pero resulta que yo después como profesor se las doy. Porque le digo, de acuerdo a la respuesta del alumnado, la docente propone formar grupos o comisiones, pero los grupos son para visitar la biblioteca. Y la docente le dice, le sugiere indagar sobre, le dice qué, cómo llevan la contabilidad, qué cuentas utilizan. No, esto es lo que deberían. Si estamos pensando en que lo que queremos es formar capacidades, que el otro sea capaz de resolver situaciones y demás, entonces esto no lo tengo que decir yo, sino que es una actividad que deberían hacer ellos. Entonces, quizás yo podría armar una clase que tiene que ver con pensar, ¿no? Cómo todo lo que yo aprendí en el curso de contabilidad hasta ahora me puede servir para hacer llevar la contabilidad de la biblioteca y a partir de allí trabajar los conocimientos previos, hacer que ellos hagan un trabajo grupal, que ellos hagan las preguntas, después guiados por mí lo arman y demás, y van a hacer la visita a la biblioteca. Y otra sería decir, bueno, yo les presento este es el proyecto, vamos a ir a la biblioteca, pero antes de ir a la biblioteca, ¿no? Nosotros tenemos que conocer determinados conceptos, patrimonio, cuentas y demás. Y entonces ahí indago sobre los saberes previos de ellos y trabajo en la clase, enseño este contenido y después le doy una actividad práctica concreta y digo cuál es, que es ejercicio sobre tal y tal, y después en el cierre socializo lo que produjeron. ¿Estamos? Clarísimo, profe. Muy Sí, claro, sí, profe. Gracias. Bueno. gracias por tomar el nuestro, porque si no vamos a estar mal para arreglarlo. A ver, espérenme que quiero salir de acá, espérenme un segundo. Disculpa a ustedes si yo medio como que me acelero, pero yo soy así, yo no es que me enoje ni nada, soy medio como pasional en esas cuestiones, pero tranqui, lo que yo quiero es que como que vean que cuando uno organiza una clase, tiene que haber una secuencia, hablamos de la secuencia, una secuencia en los objetivos, en los contenidos, en las actividades, pero también tiene que haber coherencia entre el contenido, el objetivo y la actividad que doy. ¿Estamos? El grupo, el resto del grupo... profe, gracias. Acomodar para hacerlo. Bien, ¿el resto del grupo quiere hacer alguna consulta? No, profe. Bueno, porque ahora quiero mostrar otra producción. A mí me figura que me quedan 8 minutos. ¿Les parece que si salimos y volvemos a entrar así no se nos corta la mitad? Bueno, profe, mejor. Salimos y vamos a entrar enseguida, ¿sí? Bueno. Bárbaro.